y asesora de colecciones. Rosa inició su carrera profesional en el ámbito de la educación artística, colaborando con la Fundación La Caixa en Barcelona durante 10 años, y posteriormente ha sido directora y comisaria de bienales internacionales como las bienales de Estambul, de Santa Fe de Nuevo México, de Sao Paulo, de Corea, en Moscú también, y en 2005 fue directora de la exposición internacional de la Bienal de Venecia en el Arsenal, lo que la convirtió, junto con María de Corral, otra también una histórica del arte contemporáneo en España, directora también de la Caixa durante muchos años y del Reina Sofía. Ambas fueron, Rosa fue la primera mujer directora de este evento en su larga y centenaria historia. Ha sido desde su fundación en 2004 y hasta 2007 comisaria jefe del Museo de Estambul de Arte Moderno, y ahí ha organizado distintas exposiciones y programas de vídeo. En 2011 hizo una muy conocida exposición, Tra, en el Palacio Fortuny de Venecia, y entre 2012 y 2013 comisarió un ciclo de exposiciones en la Fundación La Caixa con las propias obras de la colección, 3 exposiciones sucesivas: qué pensar, qué desear, qué hacer. Este es su último proyecto hasta hoy. Y en fin, yo le agradezco mucho que haya venido esta tarde. Lleva aquí ya todo el fin de semana y estoy segura que la exposición va a ser muy iluminadora y esclarecedora de cuál era su propósito a la hora de reunir todas estas obras contemporáneas, repartidas entre las 3 sedes del Museo Nacional de Escultura. Obras todas ellas de primera calidad y muy interesantes, como habrán podido ir disfrutando hasta ahora. Los que no lo hayan visto, naturalmente, tienen todavía una semana, y recuerdo que las actividades concluyen el próximo sábado con un concierto a cargo de Marta Espinós, un concierto diseñado expresamente para la exposición y titulado Piano Místico, y que todavía en las primeras semanas de febrero habrá un concierto post clausura a cargo del coro residente del Museo Alterum Cor, también los días 3 y 4 de marzo. Así que muchas gracias Rosa, y te dejo. Bueno, pues muchísimas gracias en primer lugar a María Bolaños, porque fue la persona que creyó en esta exposición, que creyó en este proyecto de cómo contribuir al 5º centenario del nacimiento de Teresa de Jesús con una exposición que actualizara su legado, que lo hiciera contemporáneo, que demostrara cómo lo que Santa Teresa escribió, vivió, sufrió y nos dejó como legado era todavía relevante para nosotros hoy. Y desde que recibió el proyecto hasta que le dimos forma, pues hemos tenido un diálogo muy prolífico entre las dos para ampliar lo que en principio era el lugar ideal para hacer la exposición, que era el Palacio de Villena, que es la sede de las exposiciones temporales. Pero María tuvo que resistir un poco mi presión constante, porque yo me quedé fascinada cuando vine aquí a Valladolid y vi el Colegio de San Gregorio y vi la Casa del Sol, que son las 3 unidades que componen el Museo Nacional de Escultura. Y entonces solicité también traer algunas obras que pudieran dialogar con las obras de la colección permanente, porque lo más importante, el objetivo fundamental de esta exposición era establecer ese diálogo intertextual, transhistórico, entre el pasado y el presente, y las obras magníficas que hay en la colección permanente pues estaban como reclamando, desde mi punto de vista, establecer esas conexiones con los artistas actuales. Y entonces finalmente acordamos que sí, que pondríamos algunas obras en varios de los espacios, y al final la exposición ha tenido 4 espacios diferentes que todos ustedes conocen muy bien: el Palacio de Villena, el Colegio de San Gregorio, la Casa del Sol, y también un lugar que no es un lugar museológico, pero que está aquí cerquita, que es el Café del Sol, donde se ha hecho una propuesta de escultura social, que es lo que querré al final acabar
acabar de explicar, para los que quizá no hayan asistido a algunas de esas actividades. Pero claro, para mí resulta un poco extraño hacer una conferencia al final de una exposición, cuando normalmente se hacen al principio y entonces el comisario explica, o la comisaria explica cuáles son sus intenciones, qué sentido tienen las obras, y ahora me da la impresión de que ustedes, si han visto la exposición, también me podrán ayudar un poco al final de mi exposición con sus preguntas, con sus propias interpretaciones de cómo han visto esas obras en diálogo, las contemporáneas con las antiguas, para ver cómo han entendido, cómo han recibido esta propuesta, que me parece que es bastante inusual, en el sentido de crear ese diálogo entre el pasado y el presente, entre culturas locales y culturas de otros países, o religiones o filosofías espirituales de otros contextos que no son el contexto católico o cristiano. Ha habido una voluntad en la exposición de crear esos diálogos transculturales entre el sufismo, el budismo, el catolicismo, para demostrar que hay un sustrato común en las diferentes búsquedas espirituales de todo el mundo. Y un poco la idea de la exposición es intentar encontrar las conexiones que nos unen y no los elementos que nos separan, que son los que muchas veces dan lugar pues a tantas guerras y a tantas disidencias en el planeta que estamos viviendo, en el mundo globalizado que estamos viviendo hoy. Lo primero que explicaré es el título de la exposición, y es que cuando yo me adentré en Santa Teresa de Jesús, como ella fue una gran escritora, quería tomar alguna de sus frases, alguno de sus poemas, y miraba y leía y no encontraba la frase mágica que fuera atractiva para el título, porque el título siempre es la puerta de entrada a una exposición. Hasta que entendí que si yo quería hacer una exposición de arte contemporáneo y actualizar el mensaje de Santa Teresa, lo que tenía que hacer también era quizá actualizar sus palabras. Y entonces me atreví, sentí que la Santa me daba permiso para tomar uno de sus verbos, uno de sus versos, uno de sus poemas, el nada te turbe, nada te espante, pero que tiene esa resonancia tan tremebunda, y hacerlo más sencillo. Y entonces, en vez de nada te turbe, nada te espante, puse el nada temas. Y lo quise asociar también con otra escritora contemporánea por este juego todo el rato, que es el que está presente en la exposición, entre el presente y el pasado, para demostrar que hay una sincronicidad, que nosotros estamos viviendo hoy el pasado y el presente. Me parece que Umberto Eco, que ha muerto recientemente, decía algo así, que la persona que ha leído muchos libros ha vivido más de 1000 años, porque gracias a la lectura puede traspasar épocas históricas y vivir en diferentes momentos. Entonces, yo la segunda parte del título le puse, dice ella, porque es la segunda parte también de un título de una escritora muy conocida, contemporánea, Marguerite Duras, que escribió un libro que se llama Destruir, dice ella, détruire, dit-elle. Y entonces, ¿por qué era importante para mí que se supiera que estos mensajes estaban vehiculados por palabras de mujer? O sea, que era una ella la que nos estaba hablando, la que nos estaba diciendo cosas. Sabemos también que en las tradiciones espirituales, especialmente las cristianas, siempre ha habido una figura masculina y una figura femenina. Santa Teresa, San Juan de la Cruz, San Francisco de Asís, Santa Clara. Pero en este caso, como era el centenario de Santa Teresa, y como Santa Teresa fue la que refundó la Orden de los Carmelitas, para mí era importante también, como mujer y como mujer contemporánea, ver cómo ella había contribuido a que nosotras hoy, como mujeres, acompañadas de nuestros amados hombres, podamos vivir de otra manera, sin esas desigualdades, sin esas exclusiones que ella tuvo que sufrir en su época. Entonces, los tres, como decíamos, los tres espacios que ustedes, me imagino que la mayoría son de aquí de Valladolid y conocen muy bien, los tres espacios son tres lugares fabulosos, que es el Colegio de San Gregorio, que como saben fue una escuela de teología para dominicos, la Casa del Sol, que tiene una existencia reciente relativamente, pero que tiene esta actualización de la capilla del antiguo palacio, toda de color blanco y con las esculturas, las copias en yeso de las obras históricas que servían para estudiar la historia del arte, pues es también un espacio magnífico que yo enseguida que lo vi, cuando vi aquella pared del fondo,
pensé, digo, aquí tengo una pantalla ideal para poner una obra de vídeo contemporánea, que es el material con el que trabajan los artistas actuales. Los artistas actuales, digamos que o sea, siguen pintando, pueden disponer de todos los medios, pueden pintar, pueden hacer grabados, pueden hacer fotografía, pueden hacer vídeo, pueden hacer performance, tienen gran multiplicidad de lenguajes para expresar el mensaje que ellos quieren expresar de la mejor manera posible, que es lo que vamos a ver, o lo que ya han visto también en esta exposición, que hay muchas técnicas diferentes, muchos lenguajes, que el arte no es solo la pintura, que hay intervenciones en el espacio, que hay intervenciones también en el espacio público, y esta exposición ha querido traer un poco de todo aquí. Cuando María Bolaños me propuso, después yo de ver estos dos espacios maravillosos del Colegio de San Gregorio y de la Casa del Sol, ella me propuso el Palacio Clásico de Villena, que es el que está perfectamente adecuado para hacer las exposiciones temporales, con las paredes blancas, con los conjuntos de iluminación. A mí, que estoy acostumbrada a trabajar y me gusta muchísimo trabajar en espacios históricos, en Estambul, por ejemplo, pues trabajé en el Palacio Topkapi, en la Cisterna Yerebatán, en estos lugares donde hay mucha historia. A mí las paredes blancas no me parecían suficientes, y entonces pedí más y más y más, y María me fue dando más y más y más, y al final hemos conseguido hacer que por primera vez en la historia del museo se abran las tres sedes conjuntamente y haya ese diálogo que todo el rato ha sido mi gran obsesión entre lo histórico. Aquí está la figura que nos ha inspirado, Santa Teresa de Jesús, con el libro abierto y con la pluma de Teresa Fernández, y que se ampliara. La idea un poco del arte expandido es algo fundamental en el siglo XXI. El arte ya no solo se presenta en los lugares sagrados que lo protegen bien, en el museo. El arte también sale a la calle, el arte también se convierte a veces en diálogos interpersonales, en creación de una conciencia nueva, a partir de una experiencia que se genera en el espectador. Entonces esa idea del arte expandido es lo que yo de alguna manera también he intentado traer a través de esta exposición, gracias a Teresa de Jesús. La primera sala, que todos ya deben haber visto, es un espacio de convivencia entre la figura que ha inspirado a la muestra, Santa Teresa de Jesús, con el libro y la pluma, que Gregorio Fernández estableció, digamos, la iconografía clásica que luego se copió a posteriori, y dos obras de dos artistas que son el de la derecha, Chai Wokian, es un artista chino que hizo los fuegos artificiales para los Juegos Olímpicos de Moscú. Y este proyecto es una escalera al cielo que el artista llevaba intentando hacer desde hacía 20 años. Es decir, él trabaja con pólvora, la pólvora, como sabemos, la inventaron los chinos, y él ha trabajado con proyectos para extraterrestres, alargando la muralla china en 20 kilómetros con pólvora, entonces prendiendo una mecha y haciendo que se extendiera la muralla china, que supuestamente es el único, bueno, no supuestamente, realmente es el único monumento terrestre que se ve desde la Luna. Entonces, es un artista que ha intentado expandir el arte de esa manera. Pero este proyecto se le resistía, el de la escalera al cielo. Y finalmente, en 2015, el año pasado, lo consiguió hacer en su pueblo natal. Y fue una escalera de 500 metros, elevada por un globo de helio, y cuando encendieron la mecha en la parte de abajo, la explosión duró solamente 100 segundos, se documentó fotográficamente y videográficamente. Y yo le mandé para pedirle, esta obra no se ha exhibido, es la primera vez en el mundo que se exhibe en un museo. Y yo se la pedí al artista diciéndole, ay, perdón, pero ya que lo tenía aquí, ¿no? Ah, no, ya sé lo que he hecho. Luego lo explicaré cómo convencí al artista para que me dejara exponer por primera vez esta imagen de esta obra aquí en Valladolid. En aquella esquina hay un libro abierto que es un poco, hace referencia también al libro de la vida de Santa Teresa. Es un libro de un artista de Pakistán que se llama Waqas Khan, pero no está escrito con palabras, está escrito con líneas. Él es un artista sufí, muy meditativo, y entonces los dibujos, oye, aprieto, así. La escritura de este libro no está hecha con palabras, sino con líneas que traducen su emoción, la intensidad de su reflexión en un momento determinado. Entonces son también como describir el camino de su propia vida, de sus propias emociones, pero sin palabras.
Y esta escalera que comentaba antes, al artista lo convencí cuando le envié. Le dije, por favor, sería la primera vez que se exhibiría, pero me la puedes dejar con la documentación. Cuando le envié esta imagen, que me hizo conocer María Bolaños también, que es las moradas de Santa Teresa, y también esa idea de los escalones que el alma ha de subir, de las esferas que ha de ir traspasando hasta llegar a la iluminación. Entonces esa idea de ascenso, de subir hacia el cielo, hacia lo más espiritual, hacia lo más luminoso, es una idea común a muchas filosofías espirituales. Y el artista, cuando vio este grabado, me dijo inmediatamente que sí, porque vio enseguida la conexión con esa búsqueda que él también tenía, en su caso entre científica y mística, y en el caso de Teresa pues directamente mística. Esta idea de que el camino de la espiritual es un camino muy duro, lleno de dificultades, de obstáculos, también la expresa muy bien este artista, que es uno de los más jóvenes de la exposición, que se llama José Ramón Aís, y que trabaja cogiendo imágenes a través del ordenador, las va componiendo con técnicas de postproducción y va creando paisajes imaginarios, paisajes que no existen, pero en los cuales hay pues algunas flores que aluden a la idea del tema que le inspira, por ejemplo, y que reconocerán que es el que nos ha servido como la parte de arriba, esa montaña, esa cumbre elevada, que son metáforas que también utilizan los poetas místicos muchas veces, el tema del ascenso a la cumbre. Pues este artista en sus dibujos, en sus pinturas, no, pinturas tampoco, son pinturas hechas, o se puede considerar pintura, pero es pintura hecha a partir de imágenes ya preexistentes y luego compuestas por ordenador, porque hay muchos artistas que trabajan con el ordenador y que consideran su obra pintura, aunque no esté hecha al óleo. El óleo es una técnica del siglo XV que ha pervivido hasta ahora, pero también se puede pintar con el ordenador. Bueno, esto es lo que comentaba, de que utilizamos esta imagen como imagen general de la exposición, y la deben haber visto por todas las calles de Valladolid también, pero cuando yo le hablé de Santa Teresa, de San Juan de la Cruz, él hizo algunas imágenes especiales, como esta tan oscura que vemos aquí, la segunda por su derecha, que está inspirada en la noche oscura del alma de San Juan de la Cruz. Esa idea de que para encontrar la luz hay que atravesar la oscuridad. Entonces el artista empezó a leer a Santa Teresa, empezó a leer a San Juan de la Cruz y hizo algunas de estas obras que han visto en la primera sala, inspirándose en su poesía, en ellos. Hay otras artistas como Pilar Albarracín, todos contemporáneos, todos los que hay en esta exposición, que utilizan su propio cuerpo para hacer las representaciones a través de las cuales quieren expresar pues la crítica al pasado, o cuál es, en este caso concreto, cuál es la situación de la mujer. Esta imagen que la artista había visto en muchos países, en India, en Marruecos, en las zonas rurales de España también, de la mujer cargando un peso enorme, a veces se puede referir a esa carga física que cargan las mujeres, pero también a la carga histórica, a la carga ideológica que ha hecho que, por ejemplo, en el caso de Santa Teresa, ella, en el momento que vivió, tuviera que elegir entre ser monja o ser una mujer casada, porque eran las dos únicas opciones que una mujer tenía en ese momento. Y a ella, como su madre se había muerto después de uno de los partos, le daba mucho dolor pensar que tenía que estar arreglándose constantemente y quizá morir también de esa manera, y entonces eligió el camino del convento. Pero esta imagen habla de ese peso construido por la historia, que ha asignado a las mujeres un papel secundario, un papel pues a veces solo destinado a tener hijos, a cuidar del marido, a trabajar, y que no contempla esta idea de que la mujer es un ser igualitario en la sociedad contemporánea. Esta otra imagen de Pilar también utiliza el mismo sistema. Ella es esta que está aquí a la derecha, y las otras mujeres son amigas suyas, y esta imagen está hecha en el barrio de Lavapiés, donde vive Pilar,
y hay 3 de las mujeres que llevan una marca. El tema de la marca, como sabemos, es en el caso de los judíos en concreto, como los ancestros de Santa Teresa eran de origen judío, su abuelo tuvo que llevar la marca de ser judío en las calles de Toledo, y uno de los motivos por los que decidieron trasladarse a vivir a Ávila, donde nació Santa Teresa, fue que hubiera un poco de distancia con esa marca, esa señal que les había identificado como que no tenían pureza de sangre. Entonces Pilar trabaja con el tema de la marca, y por eso está esta obra en la exposición, pero en un sentido muy amplio, porque si pensamos por ejemplo en Velázquez en Las Meninas también se pintó la cruz de noble, porque él quería ser un noble. Es decir, que siempre hay una señal que nos identifica, que nos señala, que nos limita o que nos engrandece. Y esto es lo que en esta obra Albarracín quería citar. Este tema de la genealogía y la influencia de cómo el pasado familiar o los orígenes familiares determinan una vida está también presente en esta obra de Miquel Barceló. Miquel Barceló ha trabajado con pintura, con escultura, con cerámica, con performances, ha hecho vídeos, ha hecho una obra maravillosa que se llama Pasodoble, que es una performance continua que hace con un bailarín, y para esta exposición decidimos conjuntamente que las obras más adecuadas eran esta, que se titula Padre, Madre, Hijo e Hija, y que hace referencia a su propia vida, a su propia familia, pero que hace también referencia a la idea de cómo la genealogía anterior a Teresa de Jesús era una carga que ella tenía que llevar, y que ella llevó toda su vida, porque nunca dijo en sus escritos, nunca aludió a sus orígenes judíos, aunque ella era consciente de que los tenía. No sé si a través de estas pequeñas explicaciones doy algún indicio más de qué sentido tiene que estén las obras en la exposición, y entonces a lo mejor si la vuelven a ver pues lo verán de otra manera. Esta, por ejemplo, decidimos ponerla en un pedestal un poco más elevado, como si fuera un altar donde estas tres cerámicas aludieran fueran la alegoría de 3 cuerpos que están doloridos, que están sufriendo por subir también hacia lo alto, por hacer este camino espiritual. Esta otra para mí era clarísima, porque también veía en la vasija, veía el cuerpo dolorido de Santa Teresa, dolorido por todas sus enfermedades físicas, pero dolorido también por la presión que ella tuvo que sufrir por la Inquisición, que siempre estaba supervisando sus pasos, que siempre estaba controlando sus escritos, que tuvo el libro de la vida secuestrado hasta 10 años después de su muerte, y esa tensión que ella tenía entre el camino que tenía que seguir y esa presión moral de sus supervisores, casi siempre masculinos, todas las jerarquías de la Iglesia, que estaban siempre controlándola. Cuando ella escribió el libro de la vida decía: yo escribo por obediencia a mis confesores, que son los que me han mandado escribir. Es decir, que se excusaba un poco en eso para decir lo que tenía que decir, el mensaje que nos tenía que transmitir también a nosotros. Y esta fue una obra deseada que al final no pudimos traer, pero que todos conocen, sobre todo por esta es la terracota hecha en barro por Bernini. Se exhibió en el Museo del Prado y yo tuve la suerte de verla, porque se veían las huellas del escultor de Bernini tocando el barro para hacer todos los detalles, los ojitos de Santa Teresa, porque este fue el modelo que él tuvo que presentar al mecenas, a la persona que le pagó la obra grande en mármol para su tumba, que está en la iglesia de Santa María de la Vittoria en Roma, y que también podemos ver una cierta conexión, aunque las cerámicas de Miquel Barceló sean mucho más burdas, mucho más rústicas. El material es el mismo, aunque sea trabajado de otra manera, y la expresión sea en un caso más alegórica o más simbólica, y en esta sea más directa, el intento de Bernini de traducir el éxtasis de Santa Teresa, que ella explica también en su libro. Una de las cosas que sí sabemos sobre Santa Teresa es que fue definida. Se decía que todas sus enfermedades se debían a la histeria, a que tenía patologías mentales, a que se inventaba sus sufrimientos, y Sigmund Freud
el creador del psicoanálisis, o uno de los creadores del psicoanálisis, llegó a decir que Santa Teresa era la patrona de todas las histéricas. Entonces Louise Bourgeois, esta artista contemporánea que ha hecho esta obra magnífica que se titula El arco de la histeria, desde una perspectiva feminista, porque ella era una mujer muy consciente de la desigualdad que había socialmente entre hombres y mujeres, cogió a su santo ayudante, porque es un santo, Jerry Goroboy es el ayudante que ella ha tenido casi durante 40 años, entonces cogió a su ayudante para hacer el molde de esta escultura, y es un molde masculino, es decir, es la figura de un hombre, y ella con esto decía que quería compensar esa idea falsa de que la histeria es exclusivamente una patología femenina, que los hombres también sufren de histeria, que es una patología común al género humano y no solo de las mujeres. Entonces esta figura masculina, y esta ha sido una de las asociaciones hermosas que hemos hecho en esta exposición, ya la han visto en el Colegio de San Gregorio, justamente